les recordamos que quienes quieran certificado y lo requieran, pueden solicitarlo a partir de mañana viernes 31 de julio por el correo cuartabienal@cinde.org.co. Ahora le damos apertura al panel Infancias, Juventudes y Desigualdades en tiempos de crisis, que se desarrollará hasta las 12:15 hora Colombia, 14 hora Argentina, el cual será moderado por el doctor Pablo Gomaro, quien es postdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Universidad Católica de Sao Paulo, Universidad de Manizales, CINDE Claxo. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigador de CONICET, director e investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Adelante. Muchas gracias, Laura. Bueno, estamos entonces dando inicio a este panel que, como tú presentaste, estaba chequeando que estuviesen todos, porque lo veo a Gonzalo, no la veo a Keila, pero seguramente se va a conectar enseguida. Estaba chequeando eso, por eso. Pablo, a Keila la tenemos en el Gisti, ella en el momento de su intervención, la pasamos acá a la transmisión en vivo, pero ella está escuchando todo el panel en este momento. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Daniela. Entonces, nuevamente, la bienvenida para todos y todas. Luego de la excelente conferencia que nos regaló Mariana Chávez, vamos a dar inicio también continuando un poco con los temas de la mañana, por supuesto, que tienen que ver con infancia, juventudes y desigualdades, a este panel que vamos a tener justamente por el lapso de 1 hora 45, 1 hora 50, que se titula, como bien Laura decía, Infancias, Juventudes y Desigualdades en tiempos de crisis. Le damos la bienvenida a las casi 200 personas que están en Zoom, pero también hay muchas personas, decenas de ellas, hace un rato, había unas 100 y tantas, no sé ahora cuántas hay porque no estuve chequeando, pero también hay mucha gente por Facebook Live, y por YouTube en vivo también, así que les damos a todos y todas un gran saludo, tanto a los del Zoom como a los de YouTube y a los de Facebook. En este panel, que justamente lo que intenta es continuar con las reflexiones, seguramente haya mucho diálogo con lo que Mariana Chávez hace un rato digamos, compartió, ¿sí?, acerca de desigualdades, pero también de los desafíos para construir igualdad, para construir poder, para construir hegemonías, y justamente para disputar lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza, con la distribución de los recursos, con la distribución de los espacios sociales, de las voces, de las condiciones para la enunciación también, por supuesto. Pedimos a todos y todas, a Beatriz también, por favor, que silencien los micrófonos cuando no están hablando, porque si no se generan, digamos, algunos acoples. Muchas gracias, Beatriz. La cámara la pueden mantener encendida, si quieren, los que van a hablar, pero por favor el micrófono siempre silenciado. Entonces, para no robar más minutos, luego podemos hacer algunos comentarios. Los 4 panelistas, voy a presentarlos a todos de una, ¿sí?, a todas y todos los, digamos, panelistas que nos van a acompañar ahora, que son 4 panelistas, y van a hablar en el orden justamente que aparecen, digamos, en el programa. O sea, va a hablar primero justamente, el primero de ellos va a ser y es Gonzalo Sarabí. La digamos, ponencia que él va a presentar se titula Temporalidades y clivajes de la desigualdad en la juventud. ¿Hay algo nuevo detrás de la pandemia? Y Gonzalo Sarabí, discúlpenme que aquí tengo todos los apuntes y son 4, aquí estamos, es profesor e investigador del CIESAS de México, miembro del Sistema Nacional de, digamos, Investigadores de México, nivel 3 de CONACYT, antropólogo por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctor en Sociología por la Universidad de Austin, en Texas. Él va a hablar en primer lugar, va a tener 15 minutos para su exposición, al igual que Alejandra Parra, argentina ella, cuya ponencia se titula Invisibilidades que producen desigualdades, los aportes de las epistemologías del sur y la sociología de las emergencias a la construcción de un mundo donde quepan
muchos mundos. Alejandra Parra es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en psicoanálisis con niños por la UCES en Argentina. Es, también, postdoctoranda del programa justamente de investigación postdoctoral en ciencias sociales, Niñez y Juventud, que sostenemos desde el CIN de Universidad de Manizales, COLEF, Universidad Católica San Pablo, Universidad de, Lanús en Argentina y Claxo, y es ex jefa de la residencia en salud mental comunitaria de la provincia de Río Negro e investigadora y docente de la Universidad Nacional del Comahue. En tercer lugar, nos va a acompañar Keila Esteves, desde Cuba. Su ponencia se titulará Infancias y Juventudes en Cuba, políticas sociales en tiempo de crisis versus desigualdades. Keila Esteves fue vicepresidenta de la organización de pioneros José Martí. Actualmente dirige el Centro de Estudios sobre la Juventud de Cuba, es docente de la Universidad de Ciencias Pedagógicas en La Habana, Cuba, y es egresada, es graduada del postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, que les comentamos y que es parte de los coorganizadores de esta actividad. Y va a cerrar este panel Beatriz Peralta, de Colombia. Su ponencia, que va a ser el cierre de este panel, se titulará Las conceptualizaciones relacionales de la política social en la transformación de las desigualdades de niños y jóvenes en la región. Beatriz Peralta es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por la Universidad de Manizales y el CINDE. Fue alcaldesa, ayer creo que lo comentábamos en la sesión del doctorado y del postdoctorado, fue alcaldesa del municipio de Villa María en Caldas, secretaria de Agricultura de la Gobernación de Caldas y secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Manizales. Es vicerrectora de Proyección Universitaria en la Universidad de Caldas y docente e investigadora del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Alianza del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Alianza CINDE, Universidad de Manizales. Entonces, lo que les propongo es una dinámica a donde cada uno de, ustedes pueda, presentar por entre 12 y 15 minutos, o sea, un máximo de 15 minutos, ojalá que sean 12 minutos, para que luego quede aproximadamente una media hora o unos 20 y tantos minutos para el diálogo y los intercambios. Entonces, si les parece, Gonzalo Sarabí, te damos inicio a tus 12 o 15 minutos para tu presentación. Muchas gracias y a todos y todas, bienvenidas. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto escuchar a Mariana un poco antes, así que muy contento de estar aquí, de conocer a algunos colegas que he leído y he visto, y no conocía personalmente, pero había leído en esta comunidad de gente que estudia temas de niñez y juventud. Y bueno, gracias Pablo también por la invitación y por coordinar organizar todo este panel. Avísame unos 3 minutitos antes de cuando quieras que vaya terminando, así no me paso. De todas maneras, lo que yo preparé fue una especie de reflexión en torno a estos temas que convocan en este panel, básicamente la relación entre desigualdad y juventudes, pero enfocada o pensando desde la situación particular que acontece actualmente de la pandemia y de los efectos de la pandemia sobre nuestras condiciones de vida. Entonces, digo, es una reflexión donde toco algunos distintos temas, más o menos hay un eje en torno al cual lo intenté organizar, pero creo que en 12 o 15 minutos voy a estar bien para poder plantearles las ideas que quería compartir con ustedes. Bueno, lo primero que quería decir es
un aspecto que a mí me parece, y que tiene que ver con el argumento que voy a desarrollar, pero quería empezar por ahí, por marcar la importancia de la reunión. Efectivamente, bueno, es un conglomerado de instituciones, de organizaciones que trabajan y trabajamos sobre temas de niñez y de juventud, pero me parece particularmente relevante el espacio para pensar la juventud en relación con los efectos de la pandemia y las consecuencias de las distintas medidas de cuarentena o de aislamiento social que se han tomado en relación con la pandemia. Y digo esto porque a mí me parece que los jóvenes han sido un sector particularmente, cuando hablo de jóvenes, en este caso estoy refiriendo principalmente al grupo de edad entre los 15 y los 24 años, es decir, básicamente estoy hablando de los adolescentes y de algunos periodos tempranos de la juventud, y creo que es un grupo particular que ha permanecido bastante silenciado o ausente en la discusión y en las reflexiones y en las medidas en relación con la pandemia del COVID-19. Así como durante mucho tiempo nos pasó que los jóvenes permanecieron un poco desdibujados bajo algunas categorías colectivas, como por ejemplo el hogar o la familia, o los trabajadores o el barrio, y las especificidades de los jóvenes quedaron como subsumidas dentro de estas categorías colectivas o de ciertos problemas sociales pensados globalmente o en términos generales, así como en el caso de, por ejemplo, una perspectiva de género que permitió que sucedió lo mismo con respecto a la situación de las mujeres en estas categorías, y fue una perspectiva de género la que permitió de alguna manera dar cuenta de las especificidades de género. Lo mismo está ocurriendo, digamos, con una perspectiva generacional que nos permita dar cuenta de las especificidades de los jóvenes o de este grupo en particular, tanto dentro de esas categorías colectivas como dentro de algunos problemas sociales. Sin embargo, lo que pone en evidencia, me parece a mí, la pandemia, es que esa perspectiva generacional está mucho más retrasada que una perspectiva de género, porque efectivamente, en el caso de la pandemia, creo que este grupo de los adolescentes y de los jóvenes permaneció bastante ignorado o diluido dentro de muchas de las políticas, de las medidas y de los discursos que discutieron o reflexionaron en torno a la pandemia. Y eso es una evidencia, en cierta medida, elocuente de lo que nos falta avanzar en una perspectiva generacional para abordar distintos problemas sociales y para deconstruir ciertas categorías colectivas. Incluso diría que en algún caso, en términos de la pandemia, ha sido particularmente, o en un primer momento, silenciado el conjunto de niños y adolescentes, y en algún momento empezó a reflexionarse más sobre la niñez que sobre la adolescencia en sí misma, que me parece que todavía permanece un poco oculta en el discurso. Bueno, dicho esto y resaltada la importancia, quisiera decir entonces que lo que yo pretendía conversar a partir de esta relevancia del tema de los jóvenes está de alguna manera presente en el título de la presentación. Y acá el título tiene dos connotaciones. En primer lugar, una pregunta. Y la pregunta que me planteo es si hay algo nuevo detrás de la pandemia de COVID-19 en relación, claro, a los efectos de la desigualdad o las desigualdades en los efectos que ha tenido la pandemia sobre los jóvenes. Yo quisiera hacer un poco, digamos, lo que voy a decir no es un gran titular, sino todo lo contrario. Me parece que no hay grandes novedades, no hay situaciones que no pudiéramos saber, o que no solo no pudiéramos, sino que no hayamos previsto con cierta anticipación. Gran parte, me parece a mí, de lo que está ocurriendo en relación a este tema, a los efectos desiguales de la pandemia, lo conocíamos, y no solo lo conocíamos, sino que ha sido material de nuestro quehacer, de nuestras investigaciones, de nuestras publicaciones. A lo mejor no sabíamos exactamente la emergencia de este virus, que otras disciplinas podían anticiparlo por distintos factores,
Pero más allá de que no supiéramos la especificidad del virus, en gran medida o en gran parte conocíamos los mecanismos o conocemos los mecanismos por los que un evento de esta naturaleza tiene un efecto diferencial y desigual en la población y específicamente en los jóvenes. Lo que quiero decir es que de alguna manera que los efectos diferenciales que está teniendo el coronavirus y los efectos de desigualdad que tiene la experiencia del aislamiento social y de la enfermedad en sí misma, operan a través de desigualdades que ya conocíamos. Lo nuevo, en todo caso, si es que hay algo nuevo, reside en las potenciales nuevas desigualdades que desencadenen los efectos desiguales que está teniendo el coronavirus. Y ahora enseguida me voy a referir a esto. El otro elemento que está implícito digamos que esta pregunta, o la excusa de esta pregunta, es hacer una primera reivindicación del trabajo de las ciencias sociales y de otras disciplinas en el análisis de los temas de juventud. Yo creo que tenemos las herramientas y habíamos trabajado los temas, muchas de las cosas que están pasando o que están ocurriendo actualmente. La segunda connotación que me parece que también, está presente en el título y tiene que ver con la importancia de la dimensión temporal y de los clivajes en las desigualdades que afectan a los jóvenes. Esto significa que, en mi opinión, haría dos ejes, o definiría dos ejes a través de los cuales tendríamos que estudiar este tema. La desigualdad en relación a la pandemia. Y en el caso de los jóvenes. Y es el tiempo y la heterogeneidad. Con respecto a la dimensión temporal, una primera observación muy, muy desigual es que debemos detenernos y analizar las relaciones entre las desigualdades antes, durante y después de la pandemia. Esto también va a ser un poco un aspecto de lo que quiero tratar. Y con respecto a la heterogeneidad, aquí haría dos cosas. En primer lugar, tener en cuenta algo que ya es más conocido por nosotros, por eso digo que de las ciencias sociales habíamos provisto algunos de estos elementos, tiene que ver con la identificación de distintos clivajes dentro de lo que denominamos como juventudes. Pero aquí también es importante no colocar entre paréntesis, pero hacer una observación, una llamada de atención sobre un tipo de desigualdad que a veces permanece un poco menos vista y que tiene que ver con la desigualdad intergeneracional. No solo al interior de una misma cohorte o de un mismo grupo como son los jóvenes, sino también entre los jóvenes y otros grupos de edad, donde ahí también la pandemia puso en evidencia algunas desigualdades. Con respecto a las temporalidades y los clivajes de la juventud, y yo decía, y vinculando esto con la pregunta y que nosotros conocíamos algunos de los mecanismos, a mí me parece que el primer elemento que tendríamos que tener en cuenta tiene que ver con las herramientas para hacer este análisis. Y esto tiene que ver con una conceptualización de la juventud tanto como una transición como con una experiencia. Es decir, el elemento temporal, la dimensión temporal a la que yo hacía referencia recién, está esencialmente presente cuando hablamos de los jóvenes, en tanto y en cuanto concibamos a los jóvenes como un proceso transicional entre la niñez y la adultez que va asociado con distintos cambios biológicos, psicológicos y sociales. Muchas veces ha sido criticada esta concepción de la juventud como transición, pero yo creo que en cierta medida injustamente, más allá de los casos particulares en los que puedan ser meritorios de esas críticas, pero no necesariamente una perspectiva transicional implica un análisis descarnado, un análisis abstracto, una invisibilización del presente o de lo experiencial. Al contrario, yo creo que una transición a la vida adulta significa una experiencia de esa transición. Y este es el otro elemento. Tener en cuenta que la juventud es una experiencia transicional, es decir, una combinación de experiencia y transición.
Y en esta experiencia es donde entra a jugar la heterogeneidad dentro de la juventud. La experiencia no está limitada a esos eventos que marcan un proceso de transición a la vida adulta, sino que tiene infinidad de otras connotaciones y de otros espacios que particularmente están condicionados, entre otros aspectos estructurales y subjetivos, por dos que me interesan particularmente. Uno son precisamente las categorías que atraviesan el universo juvenil, categorías como las de clase, las de raza o etnia, las de los grupos, distintos grupos de edad dentro de la misma universo juvenil, las de género, etc. Y también están condicionadas estas experiencias por los microescenarios de interacción, como pueden ser la escuela, la familia, los barrios o comunidades en los cuales los jóvenes viven esta etapa de sus vidas. Esta perspectiva se vincula con un elemento que Mariana mencionó en la presentación anterior, que nos permite analizar cómo se dan los procesos de desigualdad, y tiene que ver con los procesos de acumulación de desventajas. Hay una relación directa entre un proceso o una experiencia de transición a la vida adulta, que es un periodo particularmente sensible a la acumulación de desventajas o de ventajas. ¿Qué significa la acumulación de ventajas o desventajas? Simplemente hace referencia, siendo muy escueto, al tema de cómo se vinculan desigualdades previas con desigualdades futuras. Y hay distintos mecanismos que nos permiten entender cómo se van entretejiendo estos encadenamientos entre distintas desventajas o ventajas. Esto, lo que estoy proponiendo entonces de alguna manera, es pensar a la pandemia en la juventud como un eslabón más en esas cadenas de ventajas o desventajas que se están dando en el periodo específico de la juventud. Es decir, habría que identificar el encadenamiento de desigualdades previas con las desigualdades en la experiencia presente de la pandemia y de estas con posibles desigualdades futuras. Creo que tengo 2 o 3 minutos, Pablo me dirá, pero entonces yo quería poner algunos ejemplos sobre esto, porque me parece que Sí, Gonzalo, más o menos, perdón, sí, 2 minutos, disculpa que no te avisé. 2 minutos. Yo quisiera mencionar entonces 4 temas, que los voy a mencionar y luego los podemos desarrollar con más posibilidades en algunas preguntas, que a mí me parece donde estos encadenamientos de desventajas afectan particularmente a los jóvenes. El primero es la educación, que es tal vez el más notorio y que tiene que ver con cómo desigualdades previas que ya conocíamos, de conexión a Internet, de disponibilidad de computadoras, de condiciones en las viviendas, de apoyos en el hogar, ha condicionado las posibilidades y acentuado las desigualdades en la educación a distancia. Pero me interesa sobre todo pensar en las desigualdades futuras, que a mí me parece que tiene mucho que ver con un desgranamiento, sobre todo en los niveles de educación media y de abandono escolar, por el debilitamiento de los vínculos y de los vínculos con la escuela en ciertos sectores particularmente vulnerables. El otro punto que me parece que es notable donde están estas desigualdades tiene que ver con la dimensión laboral. El 65% aproximadamente de los jóvenes de América Latina trabajan en el sector informal y, según un informe reciente de la OIT, particularmente en los sectores más afectados por el cierre durante el periodo de aislamiento. Aquí también tenemos un gran problema que tiene que ver con las posibilidades de reinserción laboral, no solo la disminución de los ingresos actuales de los jóvenes, sino la inserción laboral de aquellos jóvenes que ya tenían, es como decía, hablar de las cicatrices de las precariedades laborales. Estas cicatrices se van a reproducir en el futuro con dificultades de inserción laboral de algunos sectores. El otro tema que también me interesa y que me parece que está absolutamente silenciado y que empieza a tener que ver también con las desigualdades intergeneracionales, tiene que ver con la dimensión específicamente de la salud. Aquí hablaría de 2 temas con la salud. Uno muy relacionado con estos procesos acumulativos de ventaja es que no debemos olvidar que hay un montón de comorbilidades que se asocian con el virus del COVID-19 y que tienen su origen, estos padecimientos que confluyen o que acentúan las consecuencias del COVID, en condiciones de desigualdad en la niñez, como tiene que ver con la alimentación, con las formas de atención médica oportuna, con las condiciones de vivienda
o la exposición a determinadas infecciones durante la niñez. Hay una relación directa entre los estados de salud en la niñez, en la adolescencia y a edades mayores. Entonces, esta centralidad que le damos a la comorbilidad en la edad adulta tiene mucho que ver con las condiciones de salud en la niñez y en la adolescencia. El otro tema en salud que me parece fundamental y poco abordado, y celebro algunas iniciativas como el Instituto Mexicano de la Juventud, tiene que ver con la salud mental de los adolescentes. Se ha preocupado mucho, por ejemplo, en el último tiempo, al menos en algunos países, por las salidas de los niños, y menos hemos pensado en la sociabilidad y las condiciones de depresión, aburrimiento, ansiedad y muchas veces estrés que genera el encierro, el aislamiento social, la desvinculación de los espacios institucionales habituales de convivencia para los adolescentes. Una edad donde la vinculación con otros adultos que no sean los adultos de la familia y con otros padres que no sean los mismos miembros del hogar, es fundamental en el proceso de desarrollo evolutivo de los niños, de las personas en general. Y finalmente quería hablar de un último tema que también me parece sumamente importante y que es un poco también menos abordado, o relativamente menos abordado, y que afecta particularmente a los adolescentes y jóvenes, y que tiene que ver con la desinformación, aunque parezca llamativo, o con las fake news. Aunque parezca llamativo, a mí me parece muy relevante tener en cuenta los niveles de desinformación que existen entre adolescentes y jóvenes en relación con otros grupos de edad, respecto a los cuidados, las consecuencias y en general sobre el COVID-19. Hay algunos informes que hablan que el 88% de las fake news, de la información falsa sobre la pandemia, circula a través de redes sociales. Y los principales consumidores de las redes sociales son los nativos digitales, que son precisamente los jóvenes y los adolescentes. Entonces a mí me parece que también ahí es un plano donde hay unas desigualdades intergeneracionales importantes y que no les estamos prestando la atención que merecen. Bueno, no me puedo desarrollar mucho más en cada uno de estos temas, pero quería poner un panorama sobre estos aspectos que me parecen que tenemos mecanismos y conceptos para poder abordarlos y imaginar algunas respuestas a los problemas que pueden avecinarse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gonzalo entonces. Y vamos entonces ahora con, Alejandra Parra. Alejandra Parra, que ya la presenté y ya también presenté el título de su ponencia. Así que por favor, Alejandra, 12-15 minutos para que pueda haber luego tiempo para el debate, ¿sí? Está silenciada ahora, Alejandra, así que por favor, prende tu micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tenía una presentación que ahí le voy a pedir a Daniela que me ayude con eso. Bueno, el título de la presentación es Invisibilidades que producen desigualdades, los aportes de las epistemologías del sur y la sociología de las emergencias a la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos. Y bueno, por ahí, si me pasan la siguiente filmina, decir que este trabajo es parte de un proyecto de investigación postdoctoral que estoy desarrollando en el marco de las instituciones que mencioné anteriormente Pablo, que se llama Acciones Colectivas en el campo de la salud mental, los procesos de crianza y las infancias, y donde trabajo con varias organizaciones sociales que realizan acciones en torno a estas temáticas. La siguiente, por favor. Es un proyecto también que está enmarcado en un trabajo más amplio que realizo desde la Universidad Nacional del Comahue, y bueno, y desde ahí también es un producto colectivo lo que les voy a ir contando. Los objetivos de la presentación tienen que ver con tomar una de esas experiencias, que es la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza, que es una asociación que alberga familias de niñas y adolescentes trans de una zona de la Patagonia Argentina. Decir por ahí que niñas y adolescentes trans tienen que ver con aquellas infancias y adolescencias que no se identifican con el sexo que les ha sido asignado al nacer, con el género, y que se identifican desde otros lugares, a veces con la identidad contraria, a veces desde otros lugares,
pero que, bueno, tienen esa como particularidad, y a mí me interesa presentar esa experiencia, dar cuenta de la multiplicidad de acciones y sentidos que han desplegado el año pasado, pero sobre todo lo que han hecho en este como una politicidad en clave femenina. Perdón, se me cortó la conexión. Y reflexionar también cómo estas acciones colectivas contribuyen a la visibilización de infancias y adolescencias otras, desde lo que podemos denominar sociología de las emergencias, con de Sousa Santos, y eso lo podemos pensar como una forma de efectivizar derechos y reducir e eliminar desigualdades. Por favor, la filmina siguiente. Bueno, desde ahí contar entonces que esta asociación civil, una particularidad que tiene es la manera de pensar y de ejercer los procesos de crianza, que surge del encontrarse las familias atravesando distintas dificultades en ámbitos sociales como la escolaridad, la atención en la salud y también el cambio registral, que es el cambio que realizan estos niños y adolescentes desde una identidad autopercibida que es diferente a la asignada. Esta posibilidad está habilitada por la Ley de Identidad de Género, que en Argentina se aprueba en el año 2012, y que uno de los objetivos principales de esta sociedad civil es la visibilización de estas infancias y adolescencias otras. La siguiente, Filmina, por favor. Decir también que estas nuevas crianzas y este nombre está inspirado en un libro que escribe Susie Shock, que se llama Crianzas. Susie Shock es una militante que se identifica como travesti, sudaca, y que piensa estas nuevas crianzas tomando también el vocablo crianza, que es un vocablo portugués que designa a la infancia sin apelar a esta cuestión de género, y que nos habla sobre todo también de la relación entre niños, niñas, niñes, con estos adultos referentes, ¿no? Una relación de respeto y de escucha absoluta a eso que nos dicen las niñas. Entonces, bueno, una frase que había puesto aquí que me parece muy significativa desde las voces de las familias de esta asociación, es que nosotros hablamos de infancia, decimos infancias, las escuchamos, permitimos que las infancias nos interpelen, nos cuestionen, nos sorprendan, nos propongan otros mundos. Entendemos que esas infancias están a cargo nuestro, pero tomando sus propias acciones, decisiones y con un margen de libertad impresionante. Y a mí me parece que esta forma de entender y de vivir las infancias es muy fuerte y que realmente se encarna en el hacer de esta asociación. La siguiente, por favor. En consonancia con esto, la asociación que aparece en la filmina siguiente toma como símbolo el barrilete, que es una propuesta que parte, digamos, de uno de los amigues. Dani, no sé si me podés pasar la siguiente filmina, que ahí está la imagen del barrilete, y también reafirmando por ahí esta idea en relación a las infancias, esta idea y este ejercicio de otra crianza. Este símbolo del barrilete tiene que ver con pensar que los hijes siempre estaban adelante, marcando el camino, llevándonos, que cuando creíamos tener algo confirmado, asumido, comprendido, nuevos desafíos, caminos y preguntas nos proponían. Todos coincidimos, y alguna amiga trajo la imagen de ver a cada niña como un barrilete, buscando vuelos más altos, mientras nosotros en tierra sosteníamos ese hilo, intentando la tensión óptima, buscando los vientos más favorables, evitando las tormentas y obstáculos, y también se nos ocurrió pensar que a ese barrilete un día le crecían las alas, cortaba el hilo, nos regalaba un beso,
y emprendía su vuelo propio. Entonces, bueno, esta imagen del barrilete y esta idea de cómo lo van conceptualizando también da cuenta de ese modo de entender y de vivir las infancias. La siguiente, por favor. Y bueno, por ahí aclarar sí que amigue es una palabra que se usa en esta asociación y experiencia para designar a aquellas personas que nos vamos acercando e involucrando en el hacer, pensar y sentir de la asociación y que no somos familias de niñas y adolescentes trans, pero que sí estamos allí. Bueno, por ahí esto que quería traerles es, se trata de una asociación que ejerce un montón de acciones y desarrolla una actividad impresionante, pero a mí me interesaba destacar en este contexto 3, que son las que más se destacan en este contexto de pandemia y cuarentena, que tiene que ver con el relevamiento de infancias y adolescencias trans, que se está realizando en la zona en donde vivimos, en la Patagonia Argentina, al norte de la Patagonia, una campaña hacia una ESI no binaria y un relevamiento regional de equipos y personal de salud que trabajan con adolescencias e infancias trans o que desean trabajar, y que ahora les voy a contar como muy brevemente de qué se trata cada una de estas iniciativas. La siguiente, por favor. Por un lado, el relevamiento se inicia como una idea en el año 2019, que empezamos a concretar en marzo del 2020, cuando antes de la pandemia, bueno, cuando se declara la pandemia empezamos a recrear formas de trabajo, de encontrarnos y de hacer, y donde nos articulamos esta organización, esta asociación, con un Observatorio de Derechos Humanos de la provincia y con la Universidad Nacional del Comahue. Esta iniciativa tiene como antecedentes regionales un relevamiento de adultos trans que se hizo en el año 2017 y algunos otros relevamientos y encuestas que se hicieron en distintos lugares del país en relación a infancias trans. El objetivo fuerte tiene que ver con visibilizar estas realidades otras, podríamos decir, y garantizar desde esa visibilización que se achiquen o se disminuyan o erradiquemos en algún momento estas desigualdades de las que venimos hablando en este panel y en estos días, e incidir de alguna manera en las políticas públicas, porque bueno, algo que se planteaba muy claramente en el relevamiento anterior es que de eso que, o sea, por un lado, de eso de que no se habla, parece que no existe, y que si no tenemos números concretos, es como que esas realidades de las que queremos decir algo tampoco existieran y que no cuentan a la hora de pensar las políticas públicas. Entonces, relevar tiene que ver con mostrar la existencia de ciertas realidades que por ahí no son miradas o tenidas en cuenta, y generar datos que permitan conocer y permitan generar otras políticas públicas. La siguiente, porfis. La otra iniciativa, que es la campaña hacia una ESI no binaria, contarles que la ESI tiene que ver con una ley nacional de educación sexual integral que rige en Argentina desde el 2006, que es una ley de avanzada, pero que no obstante eso tiene una mirada muy binaria de la sociedad. Con binario queremos decir que es una mirada acerca de que en la sociedad solo existen dos maneras de existir, ser hombre o ser mujer, y que eso tiñe un montón de aspectos de nuestras vidas que a veces pasan desapercibidos, pero tiñen los colores que pueden existir, las actividades que podemos hacer, los juegos a los que pueden jugar las infancias, y bueno, y con esta mirada binaria es con la que rompen también la existencia de las infancias y adolescencias trans. Entonces esto que se venía viendo de antes, como en la escuela esta educación sexual está atravesada por esta mirada binaria, se hace como mucho más evidente durante la cuarentena, donde la escuela entra como con más fuerza a la casa y las familias están más en contacto, digamos, con los contenidos que las niñas ven en la escuela, contenidos que en el caso de algunos niñas y adolescentes trans los llenan también de angustia, ¿no? Entonces a partir de eso se empieza a hacer una campaña. Si pasamos la siguiente, yo fui poniendo algunas de las placas que son parte de esta campaña, que en realidad consiste en ir armando placas en base a los ejes planteados por esta ley, derechos, perspectiva de género, afectividad, etcétera, que muestran otra mirada no binaria acerca de
el mundo y de la educación sexual integral. Esto es algo que, bueno, el que lo quiera ver después está disponible en el Facebook de Nueva Crianza. Y la última iniciativa, para no demorarme mucho, si me pasás la filmina, Dani, tiene que ver con un relevamiento regional de equipos y personas que trabajan en salud o que deseen trabajar con infancias y adolescencias trans, que también se lanzó en junio, hace como muy poquito, y que recoge otra de las preocupaciones que estas familias venían planteando hacía un tiempo, y es que en este contacto con los equipos o el personal de salud, a veces las experiencias son más felices y a veces son menos felices porque hay gestos de discriminación o de miradas que juzgan o de desconocimiento acerca de estas otras realidades. Entonces, a partir de eso es que se empieza a hacer este relevamiento, si me pasás la filmina siguiente, donde el objetivo es visibilizar la red de personas que ya trabajan y sumar otras personas que podamos también fortalecernos entre nosotros, articular, formarnos en espacios horizontales de coformación y donde, bueno, ya nos hemos empezado a reunir. Bueno, todo esto, si la siguiente filmina, por favor, a mí me permite quedan 2 minutos, pensar, ¿sí? Quedan 2 minutos. que tiene que visibilizar y validar otras maneras de ser y conocer este mundo, abrir espacios analíticos para realidades sorprendentes porque son nuevos que existían, pero han sido históricamente producidas como no existentes, y eso nos implica o nos permite amplificar las pistas para poder generar una transformación profunda en este mundo patriarcal, binario y heteronormativo, que no solo empobrece y hace sufrir a las personas trans, sino también donde todos nos empobrecemos ante el desperdicio de esa otra experiencia y esas otras maneras de vivenciar el mundo. Entonces, por eso, bueno, el título de la presentación también era, siguiendo a los zapatistas, ¿no? Construir mundos donde quepan muchos mundos. Y bueno, la penúltima, filmina, y bueno, y me parece que un poco la lógica de toda la presentación tiene que ver con pensar, ¿no? Que el escuchar a estas infancias desde una propuesta de crianzas distintas, desde nuevas crianzas, permite visibilizar sus existencias otras a través de la acción colectiva, que esto nos permite efectivizar de alguna manera los derechos y de las infancias y las adolescencias, incidir en las políticas públicas, y eso nos permite pensar también en una apuesta a una reducción y ojalá eliminación de las desigualdades. En cuanto a conectividad, en cuanto a plataformas, tienen que ver con restricciones del gobierno de Estados Unidos o del gobierno norteamericano que impide conectividades, que impide que lleguen medicamentos, alimentos, que bloquea los barcos y que, bueno, hace diferentes acciones justamente que para perjudicar a las personas que viven en Cuba, a las cubanas y los cubanos. Parte de ese bloqueo tiene que ver con dificultades en la conectividad, en algunas plataformas comerciales como Zoom, por ejemplo, así que bueno, hubo que hacer todo un operativo, pero aquí está Keila entonces, y para no robar más tiempo, bienvenida Keila, muchas gracias, y entonces tus 12 a 15 minutos, por favor, un gusto. No te escuchamos, Keila, no sé si Ignacio nos puede ayudar, porque te vemos perfecto, vemos a José Martí, a los pioneros, a la bandera de Cuba, pero no te escuchamos, Keila. Espera, porque no te estamos escuchando. A ver si Ignacio nos ayuda, y si Keila nos ayuda, si Keila nos escucha, porque la estábamos viendo perfecto, a ella, José Martí, los pioneros y la bandera de Cuba, pero no se escucha, lamentablemente. A ver si logramos... Seguimos sin audio, creo, Ignacio, ¿no? Yo a veces dudo si es el problema mío, pero creo que es el problema de la conexión. Yo al menos no la estoy escuchando a Keila, solo la vemos. Pablo, no, efectivamente no se está escuchando todavía, pero ya lo vamos a solucionar. Ok, yo, viste, a veces dudo si soy yo o es la conexión. No eres tú. No se escucha. Ahora sí, Keila, ahora sí. Gracias. Bueno,
Empezamos el conteo de los minutos ahora entonces, Pablo. Sí, claro, por supuesto que sí, Keila, por supuesto que sí. Un abrazo. Sí, abrazos para todos. Yo decir que, bueno, no podríamos hablar de la crisis ahora con la pandemia en Cuba, sino remitirnos a más de casi 60 años a partir de todo lo que implica el bloqueo y las propuestas que nos hacen desarrollar a partir del desarrollo de nuestras propias políticas públicas y de la situación del Estado. Yo tendría que empezar hablando de cómo se reconoce en la Constitución de Cuba los deberes y derechos de cada ciudadano para la eliminación de la discriminación del género, de etnia, de color de la piel, de zona geográfica, de sexo, de grupo etario, de extracto social de manera general para la población, y de cuántos logros incuestionablemente se han obtenido, y sobre todo cómo desde nuestras investigaciones sociales, desde eminentes relacionados con las brechas sociales, pero sobre todo reconociendo esas brechas a partir de la asociación de la piel, de género, de territorio, y cómo hoy se implementan todas las políticas del país, sobre todo buscando una equidad social, sobre todo basadas en una universalidad y el acceso a servicios de manera gratuita. Yo quería comenzar hablando de unos estudios de los últimos tiempos que hemos desarrollado en el país, de cuáles son las percepciones que tienen los jóvenes en Cuba sobre los problemas que más les afectan. Y como ya se ha venido explicando durante varias décadas en el país, sobre todo el tema de la incapacidad para los ingresos económicos que ayuden a satisfacer necesidades primordiales, que incluyen también las propias de la edad, pero además las que tienen que ver con el contexto en el que se desarrollan y que se desenvuelven a partir de la época en que vivimos, son de los elementos que más preocupan. Y tiene que ver directamente con la garantía de empleo, con la posibilidad de tener espacios propios para vivir, de las desigualdades sociales, de manera general con el tema del uso del tiempo libre, la recreación, otros problemas que tienen que ver con los jóvenes de manera muy particular y que además están relacionados incluso no solo en su relación con los adultos, sino también a partir de los propios grupos etarios de los jóvenes que tenemos, sobre todo de edades entre 20 y 29 años. Las zonas de residencia en el oriente del país es más perceptible cada uno de esos desigualdades, y además también entre género y entre color de la piel se hacen visibles algún tipo de desigualdades. También habríamos que hablar en esta heterogeneidad de la juventud, de la forma de acceso a un empleo, tanto para los que trabajan de manera estatal como los que lo hacen en negocios privados, que incluyen también formas o maneras informales de acceso al empleo. Un tema muy reconocido en el país, no solo para la juventud, sino para la población de manera general, tiene que ver con el espacio propio donde vivir y cómo se identifican que a partir sobre todo de los 25 años de edad, donde se va alcanzando una mayoría a partir de terminar los estudios universitarios, uno no hay acceso a eso de una manera de manera libre, y por tanto afecta a otros elementos de la propia vida de los jóvenes. Hay otras desigualdades sociales propiamente dichas que registran en los grupos de entre 20 y 24 años. Los muchachos varones, mestizos y de zonas urbanas hacen mayor referencia. Lo que sí yo creo que es importante que enfaticemos es en que en la última etapa, progresivamente, se incrementa un grupo de estas diferencias sociales y de estas desventajas sociales, y que están totalmente vinculadas a problemas que hay identificados y que son latentes en la mayoría de los jóvenes cubanos. En otra medida, hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, cómo satisfacer el acceso al uso de las tecnologías, la participación en varios espacios, la calidad de la educación, que son muy discutidos y que no debemos minimizar en el caso cubano. Ahora bien, la COVID, nuestros primeros casos de enfermedad llegaron el 11 de marzo, nosotros hasta el momento tenemos alrededor de 2.000, hemos tenido 2.000, hasta con una fecha cierre de hoy, 2.597 contagiados en el país. De ellos quería enfatizar que se han contagiado 301 niños hasta los 18 años de edad, recogidos a partir del Código de Familia como recoge en el país.
y han fallecido en el país 87 personas. Ninguno ha sido niño, ninguno ha sido adolescente y joven, y es gracias a ese nivel de políticas que está estableciéndose en el país y a todo el sistema de seguridad. No obstante, los elementos, por ejemplo, a partir del 25 de marzo, se decidió pasar a aislamiento físico, y me gusta usar esta terminología, no un aislamiento social, porque realmente en el país hemos mantenido todo un acercamiento y una manera de relacionarnos unos con otros. Pero, por ejemplo, en temas educativos, no todos tienen el mismo acceso para poder estudiar y para poder consolidar los elementos que tienen que ver con continuar el curso escolar. El país tomó una decisión que fue proponer un grupo de teleclases por los canales de televisión que tenemos para que todos pudieran estar terminando objetivos específicos, aunque en septiembre, cuando inicie la escuela en el país, no va a ser con los nuevos grados, sino va a ser 2 meses, 8 semanas en las que se van a concluir los estudios del grado en que nos encontrábamos cuando paramos, y a partir del 1 de noviembre que vamos a continuar las escuelas. No obstante, eso también implica que no todos tenían la misma forma de acceso a la educación para ver las teleclases, para poder estudiar, las maneras en que las familias se podían acompañar, y esto, de una forma u otra, aunque se garantizó universalmente para todos, podía o puede estar dañando un grupo de elementos en los niños. Nosotros en la universidad y nuestras escuelas hay diferencias notables en quienes acceden a una u otra enseñanza, y digamos que hay tipos de enseñanza como la enseñanza artística, como es el preuniversitario, como es la propia universidad cubana, donde predominan más las muchachas, donde predominan las personas de color de la piel, no porque se les haga un test para entrar a ellas basado en estos elementos, sino porque hay un arrastre también cultural de un grupo de elementos que hace muchos años nuestra universidad es una universidad que está blanqueada, que está feminizada, y que eso implica que también los muchachos tengan menores condiciones y menores accesos a la universidad, y por lo tanto después para ingresar o acceder a un empleo con mayor remuneración. De igual manera, hay mucha tendencia a una incertidumbre en esta etapa referida a cómo será la continuidad de estudio que va a suceder en nuestras universidades, aunque de manera general la política está trazando cómo se debe hacer. Pero yo sí quisiera, algo que han dicho también muchos autores cubanos, que se trata de que en Cuba no tenemos una política de juventud, sino una política de juventud subsumida en el tema de las políticas sociales, y que eso, aunque se garantiza esa universalidad, no siempre está relacionada directamente con cómo llegar a cada uno de los jóvenes. En el caso del empleo, también cada una de las transformaciones que se han vivido en el país en la última etapa o en la última década más específicamente, con adaptaciones incluso al código de trabajo y demás, con la posibilidad de poder acceder desde edades más tempranas, de 17 años e incluso con permisos especiales desde la adolescencia, también ha implicado en esta etapa que no todos han podido acceder al teletrabajo, independencia del tipo de empleo que ejercía, los negocios particulares donde hay un grupo importante de jóvenes que alternativamente lo hacen, están cerrados, y por lo tanto sus ingresos económicos han sido cero en esta etapa, que eso se contrarresta incluso con temas desde la seguridad social, donde no se les ha estado pidiendo el pago de un grupo de servicios como son de la vivienda, del servicio de electricidad, incluso de las propias aranceles que se entregan a la seguridad social, pero como quiera que sea, en un país que además hay un grupo de carencias materiales que nos han afectado por años, se intensifique las maneras de tener una desigualdad entre unos y otros. Yo ratifico que en la zona oriental del país esto es mucho más fuerte, y que incluso incluye en la vida cotidiana de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, en sus propios proyectos de vida, en cómo acceder, digamos, desde una relación de pareja, las tenencias de hijos, los proyectos de vida directos que podamos tener, se pueda tener de superación y demás. Entonces, en ese sentido, ha sido muy afectado el país. Yo repito, el recrudecimiento de bloqueos, sobre todo desde el mes de septiembre del año pasado, con más de 94 medidas del gobierno de Trump recrudeciendo, escalada imperial que nos ha afectado mucho,
también implica un grupo de elementos que a los cuales, aunque deseamos, no podemos llegar. Pero hay características sociodemográficas del país que tienen que ver con esos niveles a la educación, tienen que ver con las relaciones que se pueden establecer, que arrastramos y que han sido afectadas. Por lo tanto, creemos que realmente la pandemia intensifica todo lo que tiene que ver con la desventaja social. El Estado ha estado desarrollando varios procesos, varias comisiones de trabajo, pero no siempre se puede llegar de la misma manera a todos. Es un esfuerzo muy grande y por supuesto que la juventud en ese sentido es muy afectada y por lo tanto esa imposibilidad de asegurar inserción laboral, en algunos casos la falta de educación, la insuficiente preparación para ejercer el propio empleo, las condiciones para el traslado de un lugar a otro hacen que ligeramente existan incrementos de las desigualdades a pesar del trabajo de las políticas. Yo, Pablo, pudiéramos estar enumerando muchas más cosas, pero para respetar el tiempo y para que pueda existir un mejor debate después, quería dejarlo hasta aquí y reiterar el agradecimiento por la posibilidad de que hablemos de cómo nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes enfrentan las desigualdades a partir también de un proyecto de país que hoy también se ha estado llamando una estrategia económica para poder sobreponernos no solo a la pandemia directa de la COVID, sino también a las consecuencias que trae consigo la existencia de esta prolongada enfermedad durante un tiempo, más con las condiciones que arrastramos desde Cuba. Gracias. Excelente, querida Keila, muchas gracias. Gracias también por tu tiempo y por el esfuerzo de conexión. Y entonces, si les parece, vamos ahora con la cuarta y última presentación, antes de dar paso a los debates y las preguntas. Beatriz Peralta, entonces, Beatriz Peralta, gracias, tus 12 a 15 minutos. Gracias, Pablo. Simplemente quería aclarar en la presentación de mi hoja de vida que yo no soy en la actualidad vicerrectora de proyección universitaria, sino que lo fui cuando se hizo la nueva estructura organizativa de la Universidad de Caldas en el año 1997. Solo para esa aclaración. Excelente, excelente, Beatriz. Que no se enoje la que es actualmente, que no piense que le quieres usurpar su cargo. Gracias, Beatriz. En el lío en que me meto, ¿no? Bueno, yo quisiera pedirle a Daniela, por favor, que me haga la presentación y pienso cómo me recomendaron ayer aislar el video para lograr, pues, un audio mucho mejor, si les parece. Bueno, en este panel que nos convoca de infancias, juventudes y desigualdades en tiempos de crisis, he propuesto una reflexión sobre las conceptualizaciones relacionales de la política social como ruta posible para transformar las desigualdades de niños y jóvenes. Y por supuesto que con las presentaciones que me han antecedido, muy ilustrativas de las realidades que nosotros vivimos en América Latina y el Caribe, y que nosotros debemos repensarnos desde estos ámbitos académicos. Por favor, continuamos entonces, Daniela. Ya todos me conocen, soy Beatriz del Carmen Peralta Duque, profesora del CINDE de la Universidad de Manizales, Colombia. He querido comenzar esta reflexión a partir de algo que nos señala Boaventura de Santos, que indudablemente es nuestro soporte conceptual en estas reflexiones y la epistemología del sur, cuando él afirma que la pandemia actual solo empeora esta situación de crisis mundial. Y por supuesto, por efecto de este modelo económico neoliberal que al Estado le ha impedido responder a las emergencias y bueno, en estas situaciones que antes de la pandemia llamábamos normal.
Continuamos. Ahora bien, este reto de reflexión, por supuesto, nos inquiere a la academia sobre la necesidad de comprender, producir conocimiento y también desde esas rutas conceptuales cómo podemos nosotros intervenir en este actual escenario de crisis orgánica, donde el mundo después de la pandemia no es el mundo que nosotros conocíamos antes. En este sentido, yo quisiera como provocar la discusión desde esta teoría relacional que la conocí por un profesor de la Universidad Nacional, Mora, y que se soporta, por supuesto, en este pensamiento de Boaventura de Santos, contrastada con unas teorías, digamos, clásicas que podríamos llamar la teoría neoasistencial, se llaman la teoría de la regulación y el enfoque de derechos. Continuamos. Basay nos propone entonces, nos invita a cambiar el lugar de las preguntas existentes. En la medida que requerimos respuestas alternativas a esas preguntas que han sido silenciadas durante años por los discursos y las prácticas hegemónicas. Es decir, lo que nos tenemos que pensar en este ámbito de las políticas públicas es problematizar estas relaciones entre la sociedad civil, Estado y los contenidos e implementación de estas políticas en estos países, porque valga la pena aclarar que en América Latina, con la excepción de Cuba, tenemos nosotros políticas sociales similares. Continuamos, por favor. Ahora bien, pues a mí me parece, si bien fue muy ilustrado con las anteriores intervenciones, vale la pena como refrescar estos datos que nos entrega la UNICEF alrededor de los derechos de nuestros niñas y niños. En uno de ellos se plantea protegidos contra la violencia y la explotación. Y fíjense ustedes, tenemos 24.500 adolescentes de 10 a 19 años víctimas de homicidio cada año. Uno de cada 2 niños y niñas menores de 15 años es sometido a castigo corporal. Lo que tiene que ver con los niños y niñas con una oportunidad equitativa en la vida, encontramos que hay 72 millones de niños y niñas de 0 a 14 años que viven en pobreza en América Latina. Y ahora yo creo que Gonzalo fue quien lo comentó, refiere la UNICEF en cuanto al nacimiento de 2.7 millones de niños y niñas menores de 5 años que nunca han sido registrados. Y en un tema que nos interesa fundamentalmente en el CINDE, que tiene que ver con la educación y a todos nosotros, encontramos que en América Latina y el Caribe hay 2.8 millones que están por fuera de la escuela primaria y 9.8 millones por fuera de la secundaria. Y preocupante, 187,000 niños y niñas menores de 5 años mueren cada año en la región. Un niño muere cada 3 minutos y el 52% en los primeros 28 días de la vida. Si bien las estadísticas no reflejan la realidad, estas estadísticas, por supuesto, nos preocupan en estos enfoques de sistemas políticos donde predomina la política social de enfoque de derechos. Continuamos entonces.
Bien, yo quería como plantear algunos elementos de la política social, pues esto es mucho más complejo, mejor lo saben ustedes, pero quisiera significar que la política pública, más allá de ser un instrumento técnico, realmente es un instrumento político que busca alcanzar objetivos de interés común de la sociedad. Y en esto juega mucho la voluntad política de nuestros dirigentes. Por supuesto que se fundamenta en un corpus teórico, es un cruce desde los desarrollos de nuestras ciencias sociales para expresar en cada país esa visión de sociedad y cómo la sociedad se relaciona con el Estado. Pretendemos que las políticas públicas hoy, con las nuevas miradas y enfoques que tenemos, se constituyan un proceso integral y que sus momentos constituyan un proceso integral, dialéctico, con relaciones dialécticamente interrelacionadas, así sea un poco redundante. Ahora bien, hay 4 alternativas de las políticas públicas que están relacionadas con, por supuesto, transformar estructuralmente esos contextos problemáticos, involucrando la ciudadanía, las voces de los colectivos sociales en, primero, definir los problemas públicos, porque aquí es un punto muy importante en la definición de política pública, cómo nosotros los ciudadanos realmente somos partícipes de reconocer e identificar los problemas públicos que deben ser entonces discutidos e incluidos en las agendas públicas. Ahora bien, hay un tema que nos falta mucho para trabajar y es lo que tiene que ver en lo que nos pregunta Müller en el año 1998, a partir de qué umbral de intensidad, y lo mencionaban ahora también en nuestras intervenciones, deberá arrancar la acción pública. Y realmente mi presentación tiene más preguntas que respuestas. Continuamos, por favor. Ahora bien, Boaventura de Santos nos instala en la frontera de la teoría crítica. Es decir, tenemos un gran desafío de proyecto emancipatorio para visibilizar y reconocer los actores sociales ignorados, los saberes no convencionales y en lo que denomina sectores sometidos a un sistemático epistemicidio por el paradigma dominante. Por ello, necesitamos construir una nueva cultura política emancipatoria. Y hay algo que también venimos debatiendo en la prebienal, esta visión, este concepto de justicia cognitiva, donde la igualdad para vivir desde las posibilidades mentales que nos proporciona nuestra cultura desde nuestras propias singularidades. En este sentido, vale la pena acotar así de manera muy rápida lo que tiene que ver con estos enfoques de justicia. Así tenemos, por ejemplo, a John Rawls, que nos habla de la igualdad de bienes primarios, una libertad de pensamiento, de conciencia, de asociación. También tenemos a Dworkin, que nos habla de la igualdad de recursos y plantea los recursos impersonales, que tienen que ver con la renta, con la educación, con la salud, que entre otras en el ámbito de la salud lo abordaba muy bien Gonzalo. La igualdad de capacidades, que es, digamos, un enfoque que trabajamos mucho en estos países, planteado por Sen y Nussbaum. Y finalmente tenemos una concepción de justicia de Nancy Fraser, donde plantea las varias dimensiones interconectadas entre, también se abordaba ahora, la distribución de recursos, el reconocimiento
la representación y participación política. Continuamos entonces. Muy bien. Yo quisiera entonces aquí plantear que nuestra discusión se soporta entonces en la teoría de la relacional para una concepción de política social transformadora. Y esa teoría relacional, en esa teoría relacional hay una acción importantísima de los movimientos sociales y por ello se reconocen 8 principios de esa acción de los movimientos sociales que tienen que ver con una acción multidimensional, una acción multiescalar, una acción articulada, una democratización en las organizaciones sociales, la ecología de saberes que tanto reconocemos y una conexión entre lo micro y lo macro. Entonces, vamos a pasar al cuadro comparativo que nos permite entonces comparar. Beatriz, quedan 2 minutos, Disculpa, gracias. Beatriz, quedan 2 minutos. Gracias. Qué lástima. La teoría neoasistencialista, la teoría regulacionista y el enfoque de derechos, que la contrastamos con la teoría relacional de la justicia. Aquí podría decir que la teoría neoasistencialista, que indudablemente es la que predomina en estos países, tiene fundamentalmente un enfoque instrumental, es un modelo compensatorio y por supuesto que defiende la estructura relacional vigente en la sociedad. Ahora bien, la teoría regulacionista se pregunta por la reproducción de las relaciones sociocapitalistas que no hace posible la comprensión de las relaciones estructurantes multicentrales. Es decir, en búsqueda de la permanencia del statu quo a través de la instauración de compromisos sociales institucionales. Y el enfoque de derecho, que es el que más nosotros reconocemos en los últimos tiempos, por lo menos en Colombia, a partir del año de 1991, tiene un gran avance, y es que logra trascender esa concepción de sujeto de necesidades a sujetos de derechos. Pero por supuesto tiene un límite en su enfoque que privilegia la movilidad social y la igualdad de oportunidades sobre la igualdad de posiciones. Finalmente, la teoría relacional que hemos comentado así, a grosso modo, por supuesto, busca la superación de la exclusión y la igualdad soportada en la justicia cognitiva, la producción y goce de lo común, la igualdad de posiciones y esta teoría crítica social que se traduce en las epistemologías de lo injusto, que nos sugiere un camino para dinamizar la crítica social. Ahora bien, yo más que concluir, quiero plantear unas preguntas desde los autores que son las siguientes para el debate. ¿Constituye el Estado un actor incapaz de neutralizar las relaciones excluyentes y desiguales que deterioran su legitimidad y socavan la armonía social? De manera particular me interesa mucho en nuestras discusiones es qué tipo de poder político y social facilitaría el avance hacia sociedades más incluyentes, igualitarias y justas socialmente. Finalmente, ¿podría y debería la política social comprometerse con la superación de las relaciones sociales excluyentes?
renunciando a esos principios compensatorios del neoasistencialismo y de la contención social que tradicionalmente se le ha atribuido en estos sistemas en las últimas décadas. Nos falta una diapositiva. Ah, ok. Bueno, gracias. Nos falta una diapositiva. Muy bien. Santos nos plantea igualdad, sí. Y a mí eso me parece muy importante en nuestra discusión. ¿Es suficiente con la igualdad civil, económica, política o jurídica? Él dice que no. No habrá justicia social sin justicia cognitiva. Pero tampoco todo se resuelve con la economía, con la política, con el mercado, ni con el derecho. Sin embargo, todos ellos se requieren para pensar en solventar los problemas de la injusticia y la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Beatriz. Bueno, tenemos aproximadamente como unos 25 minutos para las preguntas y para el debate. Hay muchas preguntas porque algunas fueron colocadas aquí en el Zoom, pero también hay muchas preguntas por las redes sociales. Como ya les dijimos, estamos también en Facebook y en YouTube. Así que yo no voy a hacer un comentario demasiado extenso justamente para dar lugar a las preguntas, a los intercambios y para que ustedes tengan también unos minutos para poder responderlas, por supuesto, porque vuelvo a decir, hay muchas preguntas. Para cada uno de ustedes hay unas entre 3 y 4 preguntas, así que son bastantes. Yo voy a leer algunas en todo caso y el resto las podremos compartir después. A ver, creo que las 4 presentaciones dialogaron mucho con lo que también Mariana Chávez, digamos, planteó, ¿no? Vinculado con estas cuestiones de desigualdades, construir igualdad. Bueno, en el caso de, digamos, Alejandra Parra también planteando fuertemente lo que tiene que ver con estas otras miradas, con esta sociología de la, digamos, emergencia, que uno podría pensar que también tiene que ver con las narrativas de, digamos, combate o con la investigación de combate que planteaba, digamos, Mariana Chávez, y con la forma de ser y estar, en este caso sobre todo de niñas y niños, o niñes y, digamos, adolescentes trans, con estas lógicas no binarias que me parece también fundamental como una matriz de pensamiento, ¿no? Como una matriz de pensamiento trans, es decir, en los devenires, en lo trans, y no más bien en las fronteras, que como ayer decía José Manuel Valenzuela, son más dispositivos de separación, de nominación y de segregación. Entonces creo que la noción, sin duda, para niños y niñas trans, por supuesto, pero bueno, y digamos adolescentes también, pero también como una forma de pensamiento en lo trans y lo no binario. En muchas presentaciones, en la de Gonzalo, en la de, digamos, Alejandra, también en parte en la de, digamos, Beatriz Peralta, apareció mucho este tema de la invisibilización, la invisibilización de las realidades, de las experiencias, de las vivencias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y la necesidad de escucharlos, de reconocerles, y de adoptar esta perspectiva generacional e intergeneracional, ¿no? Creo que es muy importante, lo planteaba creo que casi como que de esta manera Gonzalo, pero también apareció en otros planteos, esta necesidad de escuchar, de reconocer niños, niñas, niñes, adolescentes y jóvenes desde una perspectiva generacional e intergeneracional, y planteando las desigualdades preexistentes y las desigualdades emergentes, y como decía Gonzalo, se van encadenando, uno podría decir, se van entramando estas desigualdades, como decía Mariana Chávez, son las desigualdades multidimensionales o configuradas de una manera interseccional, por lo tanto, cómo se van también interseccionalizando las desigualdades sociales, tanto las preexistentes a la pandemia como las emergentes o las producidas a partir de la pandemia en diferentes clivajes. La cuestión temporal también aparece como digamos, importante.
todo el tema de salud mental y la cuestión subjetiva que lo introdujo Gonzalo, pero que también Alejandra Parra, por supuesto, digamos, pudo también, digamos, recuperar esta dimensión más vinculada con lo subjetivo, más vinculada también con digamos, cuestiones vinculadas con el, digamos, psiquismo, y también en esta politicidad en clave femenina. Creo que la noción de politicidad es importante como una noción también dinámica, como una noción en parte que es no binaria o que es trans, y lo, digamos, relacionado con lo vincular, con la emocionalidad, con las afectividades. Creo que es muy importante también para desde ahí poder, digamos, identificar estas maneras otras y estos mundos otros o estos otros mundos posibles y estas maneras otras de ser y estar. Apareció muy fuertemente en la presentación de, digamos, Keila, y también en la de, digamos, Beatriz Peralta, una coincidencia por la preocupación por las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Y la cuestión de los derechos y las políticas públicas, ¿sí? Creo, digamos, importante, y ahí también recuperando lo que Mariana Chávez planteaba sobre la, digamos, construcción de poder y las cuestiones vinculadas con hegemonías, con contrahegemonías, con consensos sociales y con, digamos, intervenciones dentro de los debates públicos. Lo que planteaba Keila creo que también es muy importante acerca de que pensar en las condiciones de vida de niños, niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, y pensar en desigualdades y en igualdades de las políticas públicas, tiene que ver también con pensar un proyecto de país y de sociedad. Es decir, no solamente podemos pensar en este grupo poblacional o estos grupos sociales o poblacionales, sino que también es muy importante poder recuperar qué sociedad queremos construir, en qué país y en qué sociedad estamos dispuestos a vivir, ¿no? Mariana Chávez y creo que también Gonzalo Sarabí recuperaban a Dubet, y él tiene un libro de hace unos 3 años donde dice ¿por qué preferimos la desigualdad? Y en una especie de economía moral de las desigualdades y de la producción de valores y de merecimientos, de lo que es justo y lo que es injusto, dice, bueno, ¿hasta qué nivel de desigualdades estamos dispuestos a soportar en nuestras sociedades? Y creo que la crisis desatada por la pandemia muestra que muchas desigualdades son ya insoportables, y eso tiene que ver entonces con qué país y qué sociedad queremos habitar y digamos, queremos construir, y sin duda también, como ya dije antes, vinculada con los reconocimientos necesarios con los que Beatriz cerraba con estos otros enfoques y otras epistemologías. Pero entonces, luego de este comentario que trató de ser lo más breve posible, voy a ir a las preguntas, que las estoy aquí leyendo porque por supuesto que me las, bueno, digamos, agradezco a digamos, David Ospina, y a otra persona más que ahora se me fue el nombre, perdón David, que son los que me han ayudado a compilar estas preguntas. Las voy a hacer todas de una y luego le vamos a dar más o menos unos 3 minutos, 3, 4 minutos a cada uno para que puedan hacer un cierre recuperando las preguntas o debatiendo con las otras intervenciones. Para Gonzalo Sarabí, ¿cuáles son las potenciales, disculpa Gonzalo, cuáles son las potenciales nuevas desigualdades que desencadenan las desigualdades, tanto las que están presentes a partir de la crisis por COVID-19 como las históricas o las preexistentes? ¿Cuáles son las desigualdades futuras en educación media, por ejemplo, y en algunos otros clivajes que, digamos, mencionó? Hay algunos datos concretos, todo esto es para Gonzalo, pero por supuesto que interpela a todas y todos. Hay algunos datos sobre las desigualdades acumuladas, tanto las actuales como alguna proyección, es decir, hay mucha, digamos, preocupación por una suerte de proyección de desigualdades emergentes o que se vayan a desencadenar a partir de esta crisis. Otro comentario tiene que ver con, dice, la gran crítica a la idea de etapa transitoria como característica de la edad juvenil tiene que ver con recalcar esta transición como si fuese solo para la juventud. Comprendiendo tu propuesta de juventud como experiencia transicional, mi pregunta, dice una de las personas que ha preguntado, no es la mía, sino la de los participantes, mi pregunta refiere a que si la infancia
no es también una experiencia transicional hacia la juventud, y si la adultez no es también transicional hacia la vejez, y si la vejez no lo es, dice esta persona, hacia la muerte. Entonces hay una pregunta de qué aporta este enfoque transicional en el enfoque, de infancias, digamos, adolescencias y juventudes. Esto es para Gonzalo Sarabí. Voy a decir todas las preguntas de una para no interrumpirles luego. Para Alejandra Parra, ¿sí? Dice, ¿qué recomendaciones darías a los responsables del diseño curricular para poder ayudarles a implementar de manera práctica los aportes de las nuevas crianzas de niñas? Es decir, ¿cómo se podrían implementar de manera práctica en políticas públicas de diseño curricular? Creo que hay experiencias en Río Negro, Alejandra, que seguramente nos puedas compartir. Y otra pregunta tiene que ver con de qué manera consideras que se puede establecer un diálogo mediado entre los entes oficiales, diseñadores o implementadores de política pública y la implementación de una perspectiva no binaria, o sea, cómo implementar políticas públicas con perspectiva no binaria. Preguntas para Keila Esteves, que espero que esté escuchando ahora Keila, si no creo que Ignacio se las puede también transmitir. ¿Qué transformaciones debe tener la educación para que las y los jóvenes cubanos puedan enfrentar los abusos de poder que se puedan generar en algunas sociedades? ¿Y de qué manera se pueden soportar y visibilizar acciones de resistencia juvenil en tiempos de pandemia en el marco de la sociedad cubana? Y preguntas para Beatriz Peralta, que tienen que ver con qué recomendaciones orientarías para los formuladores de políticas públicas en primera infancia, niñez y juventudes, que deban ser tenidas en cuenta para disminuir los índices de violencia que se han desatado en tiempos de pandemia y de cuarentena. Y en segundo lugar, si podrías ampliar esta idea de epistemicidio, que es de Boaventura Sousa Santos, y que reconozco que ya te quedaste sin tiempo, Beatriz, pero piden si podrías ampliar esta idea de epistemicidio, ¿sí? Como para poder justamente desarrollar. Acá me dicen, perdón, que la otra persona que está compilando las preguntas, gracias a David, es Mateo. Así que gracias a Mateo, gracias a David. Y yo agregaría otra pregunta para Keila Esteves, que tiene que ver con cómo están pensando la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la formulación de políticas públicas en Cuba. Porque como bien decía Gonzalo Sarabí, uno puede pensar que las políticas de género ya es una conquista, por suerte, que haya mujeres en su formulación. Si Gonzalo y yo quisiéramos hacer las políticas de género para algún municipio o algún país, nos dirían que no. Sin embargo, no está tan conquistado que las niñas, los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes tengan que ser protagonistas de la propia elaboración y formulación de las políticas públicas vinculadas con este enfoque generacional. Así que yo le preguntaría a Keila y un poco a todos, pero Keila, porque sé que está en la implementación de políticas en Cuba, ¿cuáles son los mecanismos o los dispositivos o los espacios de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Cuba para la formulación de políticas públicas? Entonces, les voy a dar a cada uno entre 3 y 4 minutos, les pido que no sea más, sé que es poco, pero es el tiempo que tenemos, para poder responder estas preguntas o para reaccionar a las demás intervenciones que se fueron haciendo. Entonces, si les parece, comenzamos por el mismo orden en el que fueron hablando, es decir, Gonzalo Sarabí primero, Alejandra Parra luego, Keila Esteves tercera, y cierra entonces Beatriz Peralta. Gonzalo, entonces, tus 3 minutos para poder responder. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pablo, por la compilación de las preguntas. Y bueno, a ver, más o menos si recuerdo, porque como las comentaste todas juntas, tomé nota de las primeras, pero por ahí se me va alguna. Creo que las 2 primeras eran muy parecidas, que tenían que ver con las desigualdades emergentes y con las proyecciones, que entiendo que era como otra pregunta, pero que estaba relacionado con lo mismo, proyecciones de esas mismas desigualdades. Tenemos poco tiempo y entonces me interesa focalizarme solamente en algunas menciones y específicamente en una. A mí me parece que una de las
con mayores repercusiones a futuro tiene que ver con el tema educativo, y particularmente con la educación media, digamos, la secundaria alta, diría así, porque en algunos países se divide entre secundaria y secundaria y educación media superior. Refiriéndome a los últimos 3 años, digamos, de la secundaria, a mí me parece que ahí hay un gran desafío a futuro, porque es el nivel donde tenemos los niveles más altos de deserción actualmente, y sin duda hay un grupo o una masificación reciente de este nivel en muchos países, donde los vínculos de esos sectores que se han incorporado recientemente al sistema educativo son aún vínculos bastante frágiles, bastante unívocos, donde las expectativas y los espacios de pertenencia que crea la escuela para estos sectores son aún en cierta medida deficitarios. Entonces, yo creo que la implementación de los distintos sistemas de educación a distancia han venido a, no digo destruir, pero sí debilitar potencialmente mucho de lo que se había ganado en este proceso de inclusión educativa, digamos. Entonces, no tengo cifras ni proyecciones específicas, pero sí creo que el tema del incremento de la deserción o de la desvinculación de algunos sectores particularmente vulnerables con respecto a la educación media va a ser uno de los temas importantes. Obviamente otro de los temas relevantes es la pobreza. Ya la CEPAL ha hecho proyecciones y sabemos que los niños y adolescentes son particularmente afectados por la pobreza, porque están presentes de manera menos notoria en los hogares pobres o en los hogares con niveles de ingresos por debajo de la línea de pobreza, y algunas proyecciones de la CEPAL adelantan incrementos muy importantes en el nivel de pobreza, cerca de 30 millones de nuevos pobres, lo cual va a tener una repercusión muy fuerte en las condiciones de crianza de estos niños y adolescentes que vivan en este periodo. Hay algunos estudios muy interesantes de algunos demógrafos, por ejemplo, que analizaron en el caso de Argentina los efectos del empobrecimiento de la crisis en el 2001 sobre las condiciones de salud posteriores de esos niños que vivieron en esos momentos, y los efectos son significativos. Entonces, habría que ver los niveles de pobreza que se incrementan ahora, qué efectos tendrían en otras desigualdades asociados con las condiciones de crianza en contextos desfavorables. Y también me parece que va a haber un efecto significativo o relativamente importante en la transición a algunas dimensiones claves de la vida adulta para los jóvenes. El incremento del desempleo, que también se avisora, va a tener repercusiones en muchos otros proyectos o personales o de las experiencias biográficas. La otra pregunta tenía que ver, era mucho más específica y tenía que ver con la especificidad de la transición en esta etapa de la vida, en la juventud. Y efectivamente, como dice quien hizo la pregunta, ese es el punto central de una perspectiva que tenga en cuenta el curso de vida. Cada una de las etapas del proceso, desde el momento del nacimiento a la muerte, todo ese proceso de envejecimiento, son distintas transiciones, y efectivamente hay una transición en la niñez, la juventud, la adultez, la vejez, podrían tomarse o considerarse como distintas transiciones. Lo que tiene de original o lo que tiene de particular es que cada momento de la vida significa transiciones diferentes, y esas transiciones diferentes implican riesgos diferentes, desafíos distintos y dilemas y problemas que la política pública debe atender diferencialmente. Y a veces las sociedades ponen determinadas presiones o tensiones sobre ciertos momentos de la vida más que sobre otros. La juventud en la última época, y la adolescencia y la juventud, ha sido particularmente sensible a muchos factores estructurales de la sociedad contemporánea, y por eso es una transición sobre la que hemos prestado particular atención. Para cerrar, nada más quería decir una cosa que no era una pregunta para mí, pero que hizo Pablo recién. Me gustaría
hacer la observación de que una perspectiva, en lo que preguntaba Pablo sobre una política generacionales o una perspectiva generacional, tener en cuenta que una perspectiva generacional no significa una perspectiva solo de juventud, sino de las distintas generaciones, de los distintos estos momentos, por eso lo vinculaba con la pregunta anterior. Tener en cuenta cómo distintos momentos de la vida suponen desafíos distintos. En ese sentido, una perspectiva generacional no hace mucha diferencia en considerar solo a un grupo etario, sino en considerar la especificidad de cada uno de los momentos de ese proceso de envejecimiento que va del nacimiento a la muerte. Bueno, por lo menos esa es mi opinión. Excelente, Gonzalo, muchas gracias. Y simplemente no vamos a hacer un contrapunto ahora porque también sería abusar de nuestra posición y no hay tiempo. Pero no, yo no decía solamente de la juventud, de hecho dije niños, adolescentes Claro. y jóvenes, pensando en adultocentrismo. Los adultos ya tienen todos los lugares de decisión en las políticas públicas. Por lo tanto, una perspectiva, digamos, generacional tiene que ver con el reconocimiento y con las voces de niñas, niños, niñes, adolescentes y jóvenes, obviamente que no solo jóvenes, y no digo de otras generaciones más adultas, porque son, al igual que el patriarcado, el adultocentrismo, o al menos yo pienso eso, es el que gobierna el mundo, pero sin duda que hay que pensar en, digamos, una perspectiva generacional, inter y transgeneracional, desde los niños, niñas y niñes hasta las juventudes, y también incorporar, y ya me callo, prometo, otros temas que no son juvenilistas. Por ejemplo, hablar de pensiones deberían ser los jóvenes los que más hablen sobre sistemas previsionales y de pensiones, porque los cambios que se hagan hoy no van a impactar en las personas de 60 años que ya se van a pensionar o a retirar o a jubilar dentro de 4 o 5 años, sino que van a impactar en los jóvenes que hoy están aportando esos sistemas. Por lo tanto, hay muchas políticas que no se consideran de, digamos, juventud, ni que hablar de las de seguridad, de las judiciales, de un montón otras, ¿no? Pero creo que la perspectiva tiene que ver con justamente una integralidad y una transversalidad, pero yo hablé sin duda de niños, niñas, niñas, adolescentes y, digamos, jóvenes, y excluí a otras generaciones más adultas, porque son las que ya ocupan los lugares de decisión, para bien o para mal, lamentablemente o no, en la decisión política. Pero bueno, perdón, no quiero hacer... No, igual, Pablo, no era tanto una corrección, no tenía el espíritu de corrección hacia lo que tú preguntabas, sino más bien una como precisión sobre un aspecto que daba para hacer estas, sobre todo para la gente que nos puede estar siguiendo, ¿no? Y que dé pie a estas reflexiones sobre otros grupos en el curso de vida que también son relevantes. Bueno, pero eso, nada más. Sin duda. Dale. Bueno, vamos entonces, perdón, Gonzalo, por eso dije que, digamos, hay un abuso porque yo hablo, pero no dejo hablar porque estamos con los tiempos justos. Perdón, vamos con Alejandra entonces. Gracias. Sí, por ahí, a partir de las preguntas, a mí se me ocurrían algunas reflexiones. La primera que tenía que ver con alguna recomendación para diseños curriculares, en realidad, para pensar esto y ejercer esto de las nuevas crianzas, en realidad yo creo que, bueno, la primera cuestión es poder ejercerlo y transformarlo en uno mismo, porque estamos empapados, imbuidos en una sociedad adultocéntrica. Entonces esto que parece como tan sencillo de decir, de escuchar las voces de los niños, es algo bastante difícil luego de hacer. Entonces, como, bueno, empezar por ahí, pensar también en la necesidad de una disponibilidad a cambios radicales, porque desde esta, por lo menos desde la experiencia que yo traté de transmitir, es escuchar las voces de unos niños que nos vienen a traer un mensaje que, que tiene que ver con la transformación radical de una sociedad que está imposibilitando, invisibilizando otras formas de ser, de sentir y de vivir el mundo. Entonces, bueno, también pensar en la necesidad de esa disponibilidad a una transformación radical, y después me parece que uno puede pensar propuesta, pero que la apuesta y la fuerza está en una construcción colectiva de esa forma en que podemos diseñar de otras maneras lo curricular, que era un poco la
la pregunta, y en eso me conecto, digamos, con la segunda pregunta que tenía que ver con lo no binario, pensando, bueno, que esto que yo traía, ¿no? de la campaña de hacia una ESI no binaria, si bien empieza con una propuesta desde la organización y de quienes nos nucleamos en torno a esa acción colectiva, se abre enseguida para hacer una construcción colectiva más amplia con los docentes que están hoy en las escuelas y que se han sumado a participar también en esta creación de una propuesta. Entonces me parece que, bueno, que es la apuesta también a construir estas estrategias de manera colectiva. Y la segunda propuesta creo que plantea también esta cuestión de las relaciones entre los espacios más académicos con los espacios de gestión y de ejercicio de las políticas sociales. Era un tema que ayer también salía en las reuniones internas que tuvimos en las líneas de investigación, y que a mí me parece que esas relaciones se van construyendo y se van pudiendo establecer con mayor o menor éxito, pero en este proceso, son procesos, ¿no? De tratar de que estos espacios más académicos, por darles un nombre, y estos espacios más sociales, y también los espacios de ejercicio y de gestión de políticas públicas se vayan entrecruzando. En eso me parece que, bueno, que la experiencia que hoy les trataba de transmitir de esta asociación civil, de alguna manera va trabajando en esos distintos niveles de la política pública, que es la política próxima y politicidad en clave femenina, y también piensa en términos de incidir en niveles más de gestión y de las personas que toman la decisión, y de hecho se van haciendo cosas en estos distintos niveles, ¿sí? Y en eso yo tomo de Sousa Santos esta figura de pensar al espacio académico muchas veces como retaguardia y no como vanguardia de los cambios sociales. Él lo que dice muy claramente, que a mí me gusta mucho, es que para transformar este mundo capitalista, patriarcal, binario, colonial, no necesitamos solo los espacios académicos, sino sobre todo los saberes que emergen de las luchas sociales existentes. Entonces, bueno, me parece que por ahí es el camino. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, vamos con Keila, a ver si Keila está por aquí. Ignacio, ¿está Keila? Keila, ¿has podido escuchar las preguntas? Bueno, es el mismo, creo que es el mismo problema que antes, que no lo escuchamos, pero vamos a esperar un poquito, vamos a ser pacientes. Ahí Ignacio nos va a contar. Vamos a ser pacientes entonces con la conexión. Pauli, si te parece, a Keila en este momento se le acaba de caer la llamada, entonces podría ser que pasemos con Beatriz mientras solucionamos con Keilita. Excelente, entonces. Beatriz, entonces tus 3 minutos, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias. Pues realmente, como lo manifestaba en mi intervención, son mucho más las preguntas que debemos resolver de manera colectiva. Hay una planteada sobre el epistemicidio que es de nuestro científico Sousa y que tiene que ver con la negación de los saberes propios. Aquí yo quisiera articular un denominador común entre esa política social de enfoque de derechos con la teoría relacional, que es lo que tiene que ver con el componente participativo y posicional de las relaciones. ¿Por qué entonces el enfoque de derechos plantea sobre sí la movilidad social sobre lo posicional?
realmente es porque hay un principio propio del Estado liberal, que lo que tiene que ver con la construcción individual o principio individual. En la teoría relacional se plantea la producción y goce de lo común. La verdad a nivel personal, por supuesto, es cuál es, digamos, esa frontera entre la producción y goce de lo común y lo que tiene que ver, por supuesto, con esas singularidades que también plantea la teoría relacional y que, por supuesto, defiende el enfoque de derechos. Una pregunta que nos implica a nosotros hacer muchas reflexiones en inmediatos escenarios de discusión. Yo podría decir desde la experiencia mía política, me disculpan en ese sentido, es que si ponemos el Estado en acción, que es un principio del estudio de las políticas públicas, comprenderlo, nosotros, por lo menos en Colombia, tenemos unos mecanismos de control y participación social que podemos colocar en acción las comunidades. Y me refiero que es mucho más factible a nivel local, a nivel micro. Y planteaban también, por supuesto, el interés de nosotros pensando en los niños, niñas y jóvenes, pero yo también me voy más allá reflexionando sobre los adultos, adultos mayores, adultos jóvenes, donde aquí todos debemos caber en estas dinámicas que pone en acción los gobiernos locales, territoriales y nacionales. Pero indudablemente el ejercicio ciudadano es el que debe ser puesto en acción y aún no tenemos una cultura realmente de ese ejercicio ciudadano. Entonces, también pensaba en estos países un elemento que no abordamos y que tiene que ver con la corrupción y hubiera querido trabajar en el sentido de que los sistemas políticos, el éxito de un sistema político con una democracia de alta intensidad, como lo menciona Santos, por supuesto tiene que ver con la intensidad que pretendemos de construcción de la democracia o profundización de la democracia. Hay una gran apatía de los sectores sociales, independientemente de un grupo etario, el no participar. Entonces, yo creo que nosotros, si podemos trabajar ese componente de participación, podemos realmente gozar esa producción y goce de lo común que plantea la teoría relacional. Excelente, Beatriz. Muchas gracias. Entonces, perdón que creo que activé el micrófono antes de tiempo. Disculpa si hubo alguna interferencia. No sé si Keila está ya ahí y si no tenemos que ir cerrando porque estamos 10 minutos pasados de la hora. Entonces, si está Keila, ojalá, por supuesto, porque había algunas preguntas para ella y nos encantaría escucharla. Pero si no, tendremos que ir cerrando porque, vuelvo a decir, estamos sobre la hora. A ver, vamos a probar a ver si Keila se conecta. Sí, gracias, Pablo, por los comentarios y las preguntas. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto, Keila, ahora se escucha perfecto. Gracias. Bueno, la pregunta que refería a qué transformar en la educación cubana, yo creo que hay varios elementos que se han venido trabajando, pero que aún no son suficientes. Y yo creo que en primer lugar hay que hacer una mayor combinación de la educación presencial y la educación a distancia. En segundo lugar, es necesario
cambios curriculares que además propicien mayor participación de los estudiantes del propio proceso. Revisión de contenidos hacia qué es lo más necesario y cómo enseñar nuevas maneras de impartir las clases donde esos contenidos sean la referencia y se propicie un estudio individual, una autogestión del conocimiento, de manera tal que haya una mayor independencia de los estudiantes. También tiene que haber un mayor empleo de tecnología del sistema nuestro en la medida que se pueda alcanzar. Y por supuesto hay algo que tiene que ver desde la formación del profesorado, de los maestros cubanos, que es con ese papel adultocéntrico que generalmente tienen en el sistema de enseñanza-aprendizaje y donde realmente tienen que darse cuenta de que los estudiantes son actores importantes en el proceso y que no es unilateral la clase. Eso es referente a la primera pregunta. Yo creo que con el tema de la resistencia de los jóvenes, mira, ha habido un movimiento que no es masivo, pero sí es bastante amplio y reconocido a nivel de población cubana con el tema de la pandemia, que se le ha denominado Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la Vida como un tema de defensa esencialmente de la vida, pero en revolución de la vida con un proyecto personal de los jóvenes para el país y de aporte sistemático. Y han sido los que han estado trabajando en el tema de las pesquisas casa a casa que se ha desarrollado en Cuba durante estos 5 meses. Han estado vinculados a la producción de alimentos en tareas esenciales, digamos, como el reordenamiento del transporte público, la mensajería para donde está el adulto mayor, el trabajo también de los artistas, de los deportistas en las redes sociales para estar motivando al pueblo, para evitar algunos elementos que el aislamiento físico provoca. Hay producciones específicas o industrias específicas donde los jóvenes han estado dando el paso, y eso es un movimiento que, repito, no es un movimiento masivo, no es para la generalidad, para los jóvenes, pero ha sido un movimiento voluntario, incluso de jóvenes no estudiantes de las ciencias médicas, que han estado en la zona roja con los enfermos, atendiendo, participando con cada uno de ellos, y eso, sobre todo por el reconocimiento que a nivel de población tiene, yo creo que es un punto de partida para nuevas maneras de hacer con la juventud cubana. Y eso lo relaciono con tu tercera pregunta, que tenía que ver con la participación y la formulación de políticas públicas del país. Como tú bien sabes, y en algunos momentos hemos estado explicando en escenarios de este tipo, hay una identificación de los jóvenes a partir de su pertenencia a un grupo de organizaciones políticas y sociales, que no siempre goza del mismo funcionamiento, que son también perceptibles a que se transformen, a que haya nuevas maneras, pero yo creo que en la medida en que se impliquen más los jóvenes con su funcionamiento, con las formas de actuar, con las organizaciones, podrá haber una mayor participación. El país hace unos años atrás, yo creo que el ejercicio de la nueva Constitución aprobada hace ya casi 2 años ha sido una muestra de lo que debe suceder, de la población participando, diciendo, explicando cómo se quieren hacer las cosas. Y en eso tenemos que educar más a los jóvenes, pero por ahí va el camino de cómo lograr esa mayor participación y esa interacción directa con las políticas del país. Gracias, Pablo, por la presencia en el panel y la posibilidad de explicar la realidad cubana y de la juventud en este sentido. Muchas gracias, querida Keila. Y entonces ahora sí, gracias, Keila, de verdad. Gracias, por supuesto, a Gonzalo. Gracias, Alejandra. Gracias, Beatriz. Gracias a las más de 150 personas que siguen aquí conectadas después de más de 4 horas de debates y de intercambios. Y a las cientos también de personas que estaban siguiéndonos por Facebook y por YouTube, y seguramente luego también compartirán este video entre posibles interesados. Damos entonces cierre. Ahora Laura nos va a comentar cómo seguimos, por supuesto, pero damos cierre a esta mañana dedicada a discutir desigualdades multidimensionales, interseccionales en infancias y juventud. Gracias, doctora Sara. Gracias, doctor Gomaro, el director de investigaciones de Claxo, y a los panelistas por este panel tan interesante de infancias, juventudes y desigualdades en tiempos de crisis. Ahora los invitamos a conectarse de nuevo a las 18 horas Colombia, 20 horas Argentina, para disfrutar de la segunda sesión del encuentro de jóvenes con el panel Voces Juveniles Latinoamericanas, diálogo desde experiencias activistas y problematizaciones del presente. El enlace para conectarse a este panel les fue enviado a las personas que ya se inscribieron al correo electrónico y lo estaremos publicando por el YouTube y el Facebook de la Bienal.
Mañana nos encontramos de nuevo a las 9 a.m. hora Colombia, 11 hora Argentina, para disfrutar de la conferencia de la doctora Montserrat Zagot y del panel Diversidades en Escena, Representatividad de Niños y Jóvenes en Tiempos de Crisis. Recuerden etiquetar su participación en esta primera prebienal virtual a través de las redes sociales con el hashtag Prebienal Infancias y Juventudes. Quienes requieran el certificado de participación ya saben que pueden solicitarlo desde mañana a través de